Les damos la bienvenida al canal Historias Reales, donde cada relato es un universo en miniatura lleno de emociones, esperanzas y anhelos humanos. Hoy compartiremos con ustedes una historia que comenzó como un simple acuerdo sin importancia, pero que terminó con un giro inesperado del destino. Mientras escuchan el relato, nos encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy, desde la nevada Siberia o el soleado Tashkent, desde la bulliciosa Nueva York o un apacible pueblo a orillas del Volga. Siempre nos asombra lo lejos que viajan nuestras historias y cuán distintas son las personas que encuentran en ellas algo para el alma. Ahora, pónganse cómodos, nuestro relato comienza. Fuera de aquí, los gritos de tu hijo me están destrozando los oídos. La voz de Igor Sergeyevich retumbó por todo el apartamento. Marina abrazó a su hijo que lloraba desconsoladamente y solo respondía a los gritos con llantos aún más fuertes. El pequeño apretaba con fuerza la tela de la chaqueta de su madre que luchaba por contener las lágrimas. Solo tiene 10 meses, Igor Sergeyevich. Le están saliendo los dientes, suplicó ella, tratando de explicarse. Pero su suegro se negó a escucharla. Todos los niños pasan por eso. En nuestra época no los mimábamos tanto. Ponle una cuchara fría y ya está. Lo has malcriado, espetó. Dicho esto, agarró un delicado jarrón decorado con acianos, el regalo de cumpleaños de Marina de su madre, y lo lanzó contra la pared. El jarrón se rompió violentamente y los fragmentos salieron volando por toda la habitación. Uno de ellos rebotó y arañó la mejilla de Marina. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Un silencio escalofriante se apoderó de la habitación. Incluso el pequeño Misha dejó de llorar y miró aterrorizado a su abuelo. Marina se quedó sin habla. En los 6 meses que llevaban viviendo bajo ese techo, Igor Sergeyevich había expresado su descontento muchas veces, pero nunca había cruzado esa línea. Tatiana Nikolaevna apareció en la puerta. Una mujer menuda y tímida con una expresión perpetuamente ansiosa. Después de 35 años de matrimonio con el teniente coronel retirado, se había acostumbrado a hablar en voz baja. Igor, ¿qué pasa? Déjame prepararte un té, le ofreció con delicadeza, moviéndose nerviosamente en un intento inútil por aliviar la tensión. No quiero té, no puedo soportar más este ruido. O calmas a ese niño o lo hago yo. No terminó la frase. En lugar de eso, cogió su abrigo de piel del cajón y salió furioso del apartamento, dando un portazo tras de sí. Marina se dejó caer lentamente en el sofá, todavía sosteniendo a su hijo, que ahora estaba en silencio. Tatiana Nikolaevna comenzó a recoger los pedazos rotos, murmurando entre dientes. No le hagas caso, querida. Se calmará pronto. Tiene la tensión alta y el tiempo está cambiando. ¿Dónde está Sergei?, preguntó Marina. Su marido debería haber llegado a casa hacía más de 1 hora después de una entrevista de trabajo. Había llamado para decir que llegaría tarde, que se había encontrado con un viejo conocido. Tatiana Nikolaevna esbozó una sonrisa culpable. Claro, pensó Marina con amargura. Siempre llega tarde cuando las cosas van mal en casa. 6 meses atrás, creían que mudarse con los padres de Sergei sería algo temporal. Tuvieron que dejar su apartamento alquilado cuando la propietaria decidió venderlo. Sergei, que había perdido su trabajo tras el cierre de la empresa, la había tranquilizado. Nos quedaremos con mis padres 1 mes o 2 hasta que encuentre un trabajo decente. Nos ayudarán con Misha. Marina había aceptado, aunque recordaba la mirada taciturna de Igor Sergeyevich al oír la noticia. Echó un vistazo al reloj ámbar de la pared. Eran las 6 de la tarde. La hora a la que su madre solía terminar de corregir los cuadernos. Llevaba más de 30 años enseñando matemáticas en una escuela local. Me pregunto qué diría si viera este desastre, pensó Marina. Probablemente su madre le diría en tono burlón. Marinka, tú eras una estudiante de sobresaliente. Tú ya habrías resuelto este problema. Misha gimió suavemente. Le dolían las encías desde hacía 3 días. Marina sacó un mordedor de goma usado de su bolsillo, lo limpió con una servilleta y se lo dio a su hijo. Este empezó a morderlo con avidez. La puerta principal se abrió con un chirrido. Sergei entró, alto y delgado, con ojos juveniles que se agrandaron alarmados al ver los cristales rotos en el suelo. ¿Qué ha pasado aquí?,
preguntó, mirando a su esposa y a su madre. Tu padre ha dejado claro una vez más quién manda en esta casa, respondió Marina con voz cargada de cansancio. Ha roto mi jarrón, ha gritado a Misha y nos ha dicho que nos vayamos. Sergei se pasó la mano por el pelo, un gesto habitual cuando estaba muy alterado. Solo está cansado. Ya sabes que su corazón no está en su mejor momento, comenzó ofreciendo sus excusas habituales. Sergei, dijo Marina en voz baja, mirando a su marido a los ojos. No me quedan fuerzas. Sergei se sentó a su lado en el sofá y, vacilante, le pasó un brazo por los hombros. Escucha, hoy me he encontrado con Vitalik Korsov. ¿Recuerdas que ayer estuvimos en su casa? Me ha dicho que tu padre tiene intención de demandarnos por el apartamento. Marina abrió mucho los ojos. No puedo soportarlo más. Sergei, con aspecto afligido, volvió a acercarse a ella. También quería decirte, continuó, que Vitalik me ha ofrecido un trabajo en su empresa. Dice que el sueldo es bueno, suficiente para que podamos alquilar otra casa. Marina esbozó una débil sonrisa. ¿Cuántas veces había oído promesas similares en los últimos 6 meses? Al principio se creía cada palabra. Más tarde solo asentía educadamente. Pero ahora algo dentro de ella había cedido. Ya no podía esperar más. Sergei, esto no puede seguir así. Voy a hacer las maletas y me voy a casa de mi madre. Tú decides si vienes con nosotros o no. Sergei palideció. ¿Me estás dando un ultimátum? Su voz temblaba. Estoy haciendo todo lo que puedo. ¿Crees que me gusta tener 30 años, estar en paro y vivir con mis padres? No se trata de eso, respondió Marina, sacudiendo la cabeza. Nunca estás aquí cuando viene tu padre. Dudó, reacia a terminar la frase. Afuera. Había caído la noche. En el edificio de enfrente se encendieron las luces y desde una ventana abierta se escucharon los tonos familiares del programa de noticias Vremya, prueba de que Igor Sergeyevich regresaría pronto, y con él todo comenzaría de nuevo. Mishenka soltó el mordedor y buscó a su padre. Sergei lo levantó instintivamente en brazos y el niño se aferró a un botón de su camisa. «Dame una semana», dijo Sergei de repente mirando a su esposa a los ojos. «Solo una semana. Hablaré con mi padre. Empezaré a trabajar con Vitalik y encontraremos un apartamento. Te lo prometo». Había algo en sus ojos que hizo que Marina se sintiera culpable. Un sentimiento que se había vuelto familiar últimamente. Estaba tan consumida por su propio dolor que había olvidado que Sergei podía estar sufriendo aún más, atrapado entre las expectativas de un padre dominante y las responsabilidades de una familia joven. Se oyeron pasos en el pasillo. Igor Sergeyevich había vuelto. Entró en la sala con su característica precisión militar. A pesar de haberse jubilado en los 90, el soldado que llevaba dentro seguía vivo. Su postura era rígida, hombros rectos, abdomen tenso. A sus 62 años, parecía más joven que muchos de su edad. Nunca bebía, excepto 100 gramos en días festivos. No fumaba y todas las mañanas hacía sus ejercicios al ritmo de la radio Mayak. Al ver a su hijo acunando a su nieto, una leve mueca de disgusto cruzó su rostro, pero no dijo nada. Se acercó al aparador, sacó una caja plana que contenía insignias del ejército recogidas a lo largo de su vida y comenzó a clasificarlas, como si estuviera haciendo balance de sus recuerdos. Sin levantar la vista, preguntó secamente, ¿todavía aquí sentado? ¿Has encontrado trabajo? Papá, respondió Sergei. Hoy he visto a Vitali Korsov, ¿te acuerdas de él? Me ha ofrecido un puesto en su empresa. Comenzó Sergei con vacilación. Korsov, Igor Sergeyevich resopló. ¿Ese tipo flacucho con gafas? ¿A qué se dedica ahora? Apuesto a que a los ordenadores proporcionan material de oficina, respondió Sergei con voz cada vez más segura. Es una empresa de renombre. Voy a ir a la entrevista. ¿Negocios, dices?, murmuró Igor Sergeyevich, y de repente volvió la mirada hacia su nuera. ¿Y tú qué haces ahí sentada como un pez aturdido? La cena está lista. Marina se mordió el labio. Una sombra de pánico cruzó los ojos de Sergei. Temía otra confrontación. Igor, acabas de llegar. Deja que descansen un momento. Intervino Tatiana Nikolaevna, apareciendo en la puerta de la cocina. Todo está listo, las chuletas como te gustan, con patatas. Igor Sergeyevich refunfuñó algo entre dientes, pero la mención de la comida suavizó su humor.
Solo respetaba las habilidades culinarias de su esposa. Marina, a sus ojos, no sabía cocinar. Ponía muy poca sal y las verduras no le quedaban bien. Durante la cena, Igor se lanzó a contar una de sus habituales historias del ejército. Una costumbre que tenía cuando estaba de mal humor. «Había un tipo en nuestro regimiento igual que tú, Miska», dijo, señalando con el tenedor a su nieto, que ahora estaba sentado en silencio en el regazo de su madre, mordisqueando una corteza de pan. Le enseñamos rápidamente que los hombres no lloran. Le echamos agua fría encima y se acabó. Igor se volvió hacia Tatiana Nikolaevna con un suspiro teatral. ¿Estamos criando a un marica en esta casa? Si hubieras criado así a Seriosa, los chicos lo habrían dado una paliza. Y ahora, mira en qué hombre se ha convertido. Casi se dirigió a Marina, pero se contuvo. Sergei sonrió con torpeza, jugando con la comida. Nunca se había atrevido a contradecir a su padre. Como había aprendido de joven, no se puede discutir con el teniente coronel Kovalev. Igor Sergeyevich siempre tenía una respuesta y una opinión inquebrantable. Después de cenar, Marina llevó a su hijo, tranquilo y bien alimentado, a la habitación que ahora compartían. Antes había sido el estudio de su suegro. Un espacio reducido con un escritorio y estanterías repletas de literatura marxista, números atrasados de Ogoniok y memorias militares maltrechas. Ahora había una cuna en una esquina y un sofá-cama donde dormían Marina y Sergei. Sergei entró más tarde, cuando Misha ya se había dormido y encontró a Marina absorta en un cuaderno, calculando el presupuesto familiar. Las matemáticas siempre habían sido su fuerte, como a su madre. ¿De verdad piensas marcharte?, le preguntó en voz baja, sentándose a su lado. Marina señaló la cuna y se llevó un dedo a los labios. Luego, en el borde del cuaderno, garabateó: «Vamos a la escalera». Se sentaron en los escalones entre los pisos, como solían hacer cuando eran estudiantes, robando momentos de soledad. «Sergei, no puedo seguir viviendo así», dijo Marina en voz baja, pero con determinación. «Tu padre nos odia a Misha y a mí. Me siento como una extraña en esta casa. Todos los días es como caminar sobre cáscaras de huevo. Él no os odia. Es solo su forma de ser, cómo le educaron», comenzó a explicar Sergei, pero se detuvo al encontrarse con la mirada inflexible de su esposa. «Te daré la semana que me has pedido», dijo ella. «Pero después, Misha y yo nos iremos a vivir con mi madre, contigo o sin ti». En ese momento se oyó un portazo en algún lugar del pasillo. Piotr Alexeyevich, el vecino jubilado del cuarto piso, salió con una correa en la mano y un cachorro de dachshund que se retorcía delante de él. La pareja le dedicó una sonrisa cortés. «¿Otra vez problemas con Igor Sergeyevich?», preguntó el vecino. Ayer se le oía gritar por todo el edificio. Marina se sonrojó, pero Sergei le dedicó un saludo vago con la mano. «No se preocupe, vecino», dijo. Le guiñó un ojo. «Ya sabe lo que se dice, después de la tormenta sale el sol. Mi suegro era igual, y ahora está muy unido a sus nietos. Bueno, me voy a pasear a Sharik». Todos bromean diciendo que es un perro salchicha, pero a él le da igual. Una vez que el vecino se hubo marchado, Marina se volvió hacia su marido. «No quiero que seamos el hazmerreír de todo el edificio. No me casé para eso». «Entonces, ¿por qué te casaste conmigo?», preguntó Sergei de repente. Marina se vio sorprendida por la pregunta. «Porque te quería», balbuceó. «Te quiero. Creía que juntos podíamos conseguir cualquier cosa. ¿Recuerdas cómo soñábamos con abrir nuestra propia cafetería?». Sergei sonrió con nostalgia y le tomó la mano. «Soñador», pensó ella con cariño, recordando cómo hablaba de hornear pasteles con las recetas de su abuela e insistía en servir café de verdad, no el que se toma en las cafeterías baratas. El recuerdo le dibujó una suave sonrisa en el rostro. Se quedaron sentados en silencio durante un momento. Abajo, la puerta principal se cerró de golpe y alguien en el segundo piso encendió la televisión. La canción principal de Brigada subió por la escalera. «¿Sabes?», dijo Sergei de repente. «Me acabo de dar cuenta de que tengo 30 años y sigo temiendo a mi padre como un niño. Él grita, yo me escondo. Él ordena, yo obedezco. ¿Crees que quería trabajar en esa ridícula empresa de construcción después de la universidad?
Me dijo que ya nadie necesitaba economistas, pero que al menos allí aprendería a trabajar con las manos. ¿Por qué no me opuse? Porque era más fácil. Y todavía recuerdo cómo, cuando era niño, me pegaba con un cinturón por dibujar planos de construcción en mi diario escolar. A veces todavía lo sueño. Marina lo abrazó con ternura. En ese momento ya no veía a un hombre adulto, sino al niño asustado que había sido. Mi madre era todo lo contrario, dijo en voz baja. Estricta, sí, pero justa. Nunca levantaba la voz. Con una sola mirada lo entendías todo. Permanecieron en la escalera durante un largo rato, recordando sus días de estudiante, sus primeras citas, los sueños que una vez compartieron. Por primera vez en mucho tiempo, Marina sintió una calidez entre ellos, como si algo estuviera empezando a descongelarse. De repente, el llanto de un bebé resonó en el apartamento. Mishenka se había despertado. «Vamos», dijo Sergei, levantándose y ofreciéndole la mano. «Yo me ocuparé de él, como un hombre. Hablaremos más tarde». Cuando regresaron al apartamento, encontraron a Igor Sergeyevich de pie en el pasillo, en pantalones de chándal y camiseta sin mangas, con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Dónde crees que vas? El niño está llorando tan fuerte que despertará a todo el edificio». «Voy a verlo», respondió Sergei con calma y siguió caminando sin detenerse. Igor Sergeyevich se quedó paralizado, sorprendido por la compostura de su hijo, y se limitó a observarlo con expresión desconcertada. Marina intentó pasar desapercibida, pero su suegro habló de repente en un tono inesperadamente incómodo, casi avergonzado. «Ese jarrón es tuyo. Lo he pegado. No ha quedado perfecto, claro, pero se ve bien». Marina se detuvo en seco, sin poder creer lo que oía. «Tú has pegado el jarrón». Esas dos palabras chocaban por completo con la imagen que Marina se había formado de Igor Sergeyevich durante los últimos 6 meses de convivencia. Con cautela, entró en la sala de estar y vio el familiar jarrón adornado con acianos descansando sobre la estantería. Por supuesto, ahora tenía un aspecto diferente. Su superficie estaba cubierta por una red de grietas y restos visibles de pegamento. Algunas de las reparaciones eran desiguales, incluso torpes, pero el hecho de que su suegro se hubiera tomado la molestia de recoger los fragmentos de algo que él mismo había roto, aunque faltaban 2 piezas, era sorprendente en sí mismo. Igor Sergeyevich apareció detrás de ella, con el tono de voz de un hombre que se justifica. Marina quiso decir gracias, pero se le hizo un nudo en la garganta. Después de todo lo que había pasado, las palabras habrían sonado huecas. ¿Podría devolvérselo a su madre y decirle que lo había roto por accidente? Se dijo a sí misma que podía hacerlo, y mintió. Igor Sergeyevich levantó las cejas. «En nuestra familia no mentimos», dijo. Marina casi se echó a reír. ¿Que no mienten? Entonces, ¿cómo llamaría a todo lo que había sucedido en esa casa? Cuando Sergei se mentía a sí mismo, insistiendo en que todo iba bien, que su padre era simplemente estricto pero justo. Cuando Tatiana Nikolaevna mentía esperando que su marido se calmara. Cuando el propio Igor Sergeyevich mentía, fingiendo preocuparse por su nieto mientras gritaba sobre disciplina y principios de crianza. Pero Marina no dijo nada. Se limitó a asentir y se acercó a Misha. En la pequeña habitación infantil se estaba produciendo un milagro silencioso. Sergei estaba de pie junto a la cuna, cambiando con torpeza pero con cuidado el pañal de su hijo mientras le murmuraba palabras tranquilizadoras. Mishenka había dejado de llorar y miraba a su padre con ojos curiosos, levantando la mano de vez en cuando para agarrarle la nariz. «Ya está pequeño, ya estás listo», dijo Sergei mientras abrochaba la última tira de velcro y sonreía. «Somos hombres. Podemos ocuparnos de las cosas nosotros mismos». «Creía que no sabías cómo», dijo Marina desde la puerta. «No soy tan bueno como tú», respondió él, levantando a su hijo. «Pero te he prestado atención cuando lo hacías». Abrazó a Misha con fuerza. «Sabes, he estado pensando, quizá tengas razón. Deberíamos vivir separados, formar nuestra propia familia, según nuestros propios términos». A la mañana siguiente, por primera vez en mucho tiempo, Sergei se levantó antes que nadie. Marina se despertó con el aroma del café auténtico, no el instantáneo de siempre, sino recién hecho, el que solo se permitían en vacaciones. Entró en la cocina todavía somnolienta.
¿Qué pasa? Sergei, vestido con su único traje decente, estaba de pie junto a la cocina concentrado en la cafetera. Hoy tengo una entrevista con Vitalik, explicó. Luego, bajando la voz, añadió, he llamado a la tía Clava, la hermana de mamá. ¿Te acuerdas la que vive en Severny? Su vecina acaba de poner en alquiler un apartamento de un dormitorio a un precio razonable. Estoy pensando en ir a verlo. Más tarde, ese mismo día, después de la entrevista, Marina se fijó en que la puerta de la habitación de su suegro seguía cerrada. ¿Qué pasa con tu padre?, preguntó. Sergei sirvió el café y respondió. Se acostumbrará, es hora de que empecemos a pensar en nosotros. Había algo diferente en su voz, en su forma de comportarse, como si hubiera envejecido varios años de la noche a la mañana. Quizás la conversación había despertado algo en él, o tal vez se había dado cuenta por fin de que estaba a punto de perder a su familia. Durante el desayuno, Igor Sergeyevich abrió la boca 2 veces para hacer un comentario crítico. Una vez cuando Marina no cortó el pan a su gusto y otra cuando Misha derramó las gachas. Pero en ambas ocasiones algo le detuvo, la mirada de su hijo o el recuerdo de la discusión del día anterior. Sergei se marchó puntualmente a las 9. Besó a Misha en la coronilla y abrazó con fuerza a Marina. Ella lo acompañó a la puerta y le susurró. Buena suerte, creo en ti. A solas con su suegra, Marina siguió con sus tareas habituales, lavando y limpiando. Tatiana Nikolaevna se afanaba por ayudarla, pero había algo forzado en su entusiasmo. Finalmente, dudó antes de hablar. Marina, ¿te has peleado con Sergei?, preguntó sorprendida. ¿Por qué lo piensas?, respondió Marina. Hoy ha estado actuando de forma extraña, revolviendo entre sus cosas. Anoche le oí abrir el armario. Marina suspiró. No tenía sentido ocultarlo. Tatiana Nikolaevna, hemos decidido buscar una vivienda separada. Sergei va a ver un apartamento después de su entrevista de hoy. El rostro de su suegra se ensombreció inmediatamente. ¿Pero cómo va a hacer eso con el pequeño Misha? Necesita paz y tranquilidad, dijo Marina en voz baja. Pronto cumplirá 1 año, está empezando a andar. Habrá aún más ruido. Igor se acostumbrará, dijo Tatiana Nikolaevna en voz baja, pero sin convicción. Ya sabes, no siempre fue tan duro. Cuando nació Seriosenka, lo llevaba en brazos y le cantaba canciones. Luego vino el servicio militar, las mudanzas, Afganistán. Volvió siendo una persona completamente diferente. Lo entiendo, dijo Marina, aunque en realidad no comprendía del todo cómo la experiencia de Igor Sergeyevich en el servicio justificaba convertir la vida de sus seres queridos en un infierno. Tatiana Nikolaevna sonrió levemente, culpable. También estaba preocupado. Anoche pasó horas pegando tu jarrón, murmurando maldiciones cuando las piezas no encajaban. Y por la mañana le oí tomar su medicación para el corazón. El frasco traqueteaba en el armario. Marina no sabía cómo responder. La decisión de Sergei de marcharse no tenía nada que ver con Tatiana Nikolaevna. Esta mujer pequeña y sin pretensiones, de ojos apagados, era amable y cariñosa a su manera, pero simplemente había olvidado cómo plantarle cara a su marido. Se había disuelto en él, convirtiéndose en su sombra. Llevaré a Misha a dar un paseo, dijo Marina, deseosa de evitar continuar la incómoda conversación. Necesitamos un poco de aire fresco. Por supuesto, respondió su suegra, afanándose en la cocina. Hornearé unos pasteles. Sergei tendrá hambre cuando vuelva. Afuera, caía una ligera lluvia otoñal. Marina abrigó bien a Misha y empujó el cochecito hacia el parque. Bajo las copas de los viejos tilos, estaba relativamente seco y al ser un día entre semana, el parque estaba casi desierto, salvo por unos pocos jubilados en los bancos y algunas madres jóvenes con cochecitos. Se sentó en un banco vacío y sacó su viejo teléfono Nokia, el que ella y Sergei habían comprado juntos en la universidad. Tenía que llamar a su madre para avisarle de que quizá irían a visitarla. Pero antes de marcar el número, Marina se detuvo, preguntándose qué le diría. Mamá, vamos a volver porque no he podido soportar el mal genio de mi suegro. Elena Pavlovna, una educadora de toda la vida que había enseñado tanto matemáticas como perseverancia, seguramente le preguntaría: ¿intentaste resolver este problema de otra manera?
Le recordaría que huir de los problemas no es la solución, que la familia requiere mucho esfuerzo y que Misha necesitaba tener a su padre cerca. Estos pensamientos se agolparon en su mente cuando una mujer con un cochecito se sentó a su lado. La mujer tenía un rostro cálido y amable y un gorro de punto del que asomaban unos rizos rojizos. ¿Puedo sentarme con usted?, preguntó, colocando el cochecito junto al de Marina. Oh, estoy empapada. Se me ha olvidado el paraguas en casa, claro, continuó, riendo suavemente. No te mojes, Marina, dijo la desconocida, apartando el cochecito y dejando ver a una niña regordeta que se asomaba. Parecía tener la misma edad que Misha, con mejillas redondas y ojos curiosos. ¡Qué niño más guapo!, exclamó la mujer, mirando el cochecito de Marina. Tiene 10 meses, ¿y tu niña tiene 11? Debemos de haber dado a luz más o menos al mismo tiempo. La calidez de la mujer hizo que Marina se sintiera más cómoda. Me llamo Marina, respondió, sonriendo. Llevamos unos 6 meses viviendo en el barrio con los padres de mi marido. Marina se sintió obligada a dar más explicaciones. Ah, ya veo, dijo Nadia, asintiendo con simpatía. Debe de ser difícil. En realidad, el problema no es mi suegra, soltó Marina, arrepintiéndose inmediatamente de sus palabras. No tenía intención de airear sus problemas personales a una desconocida, pero algo en Nadia la hacía sentir segura. Nadia parecía el tipo de persona capaz de escuchar sin juzgar. ¿Entonces es tu suegro?, preguntó Nadia con delicadeza, comprendiendo ya la situación. Marina asintió con la cabeza. Conozco la historia, continuó Nadia. Viví con los padres de mi marido durante 6 años y casi nos destroza. Mi suegro es un antiguo marinero, era capitán y dirigía la casa como si fuera un barco. Has hecho esto mal, has hecho aquello mal. ¿Cómo lo soportaste?, preguntó Marina, sorprendida de lo natural que fluían las palabras, como si se conocieran desde hacía años. Sinceramente, no lo soporté, respondió Nadia encogiéndose de hombros. Un día, mi marido pidió un préstamo y nos mudamos a nuestro pequeño apartamento en un Khrushchevka. Es pequeño, pero es nuestro. Hizo una pausa antes de añadir. Es curioso. En cuanto nos mudamos, nuestra relación mejoró. Ahora nos visitamos los domingos. Mi suegro juega con su nieta y le hace regalos. Antes, nunca le oíamos decir una palabra amable. Marina escuchó y algo cambió en su interior. Quizás lo que ella y Sergei necesitaban era simplemente un poco de espacio, no para romper los lazos, sino para crear la distancia necesaria para una comunicación sana. Dime, Nadia, ¿qué hay de tu marido? ¿Cuál es su postura en los conflictos? Esa es la pregunta crucial. ¿De qué lado está Sergei?, preguntó Marina. Intenta complacer a todo el mundo, respondió Marina con sinceridad. No quiere disgustar a su padre, pero me entiende. O al menos eso espero. Nadia asintió con simpatía. Es difícil para él estar entre dos fuegos, dijo. Mi Dimka también intentó mantenerse al margen al principio. Solía decir, ten paciencia, son viejos y ella solo está intentando manejar las cosas de otra manera por tu padre. Nadia sonrió al recordar aquello. Luego nació Katia y se convirtió en otro hombre. Le dijo a su familia, esta es mi familia y yo decidiré cómo vivimos. Siguieron hablando durante casi otra hora. La lluvia cesó y un tímido sol otoñal asomó entre las nubes. Misha y Katia charlaban alegremente en sus cochecitos, como si mantuvieran su propia conversación. Cuando llegó la hora de separarse, intercambiaron sus números de teléfono. Llámame si necesitas algo, dijo Nadia con una cálida sonrisa. Ya sabes cómo son las madres jóvenes. Te sientas en casa, dándole vueltas a tus problemas, pensando que todo el mundo está en tu contra. Pero cuando hablas con alguien, todo se vuelve más fácil. De vuelta a casa, Marina sintió que le invadía una sensación de calma. La conversación con Nadia le había dado confianza. Sí, ella y Sergei tenían que vivir juntos, pero no romper todos los lazos, solo construir una relación más sana a distancia. En el rellano de la escalera le esperaba una sorpresa. Igor Sergeyevich estaba allí con 2 obreros en mono, clavando algo a la pared. Marina saludó con torpeza a su suegro. Aquí tienes un estante para el cochecito. Es difícil de llevar para ti y el bebé, dijo. Marina no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Era realmente Igor Sergeyevich, el mismo hombre que le había gritado el día anterior que se marchara con el niño?
Gracias, murmuró. ¿Qué más da? Refunfuñó su suegro, y se dirigió bruscamente hacia el ascensor. Se detuvo en la puerta. Ha llamado Sergei. Dice que se ha retrasado en el banco. Ha ido con Vitalik a ver un préstamo. Sergei regresó tarde esa noche. Marina meció a Misha hasta que se durmió y se sentó en su pequeña habitación a leer un libro viejo y gastado que siempre llevaba consigo como talismán. Cuando su marido abrió la puerta, inmediatamente percibió que algo había cambiado. Sergei tenía el rostro radiante y los ojos brillantes, como en sus días de estudiante, cuando empezaron a salir juntos. Marina dejó el libro a un lado. Él se dejó caer a su lado en el sofá, todavía con la chaqueta puesta. Resulta que Vitalik no solo me ha contratado, sino que me ha ofrecido el puesto de subdirector de asuntos económicos, dijo Sergei con una sonrisa. Por fin te sirve tu licenciatura con honores. Bromeó su antiguo compañero de clase. El sueldo era el doble de lo que Sergei ganaba en su último trabajo. Y también hemos visto un apartamento, continuó, bajando la voz a pesar de que la puerta estaba cerrada. Es pequeño, pero limpio. La casera, la tía Clavina, es un encanto. Está dispuesta a alquilárnoslo con el bebé. Dice que el ruido no le molesta, que no oye bien. Se rió como un niño pequeño. Marina le apretó la mano. Será maravilloso cuando nos mudemos, dijo ella. Pero hay un problema, dijo Sergei con una sonrisa un poco más tenue. La casera quiere que nos mudemos en 2 semanas, pero no cobraré mi primer sueldo hasta dentro de un mes. Vitalik me ha ofrecido un adelanto, pero no quiero empezar pidiendo favores. Tengo algunos ahorros, dijo Marina rápidamente. El dinero que he estado ahorrando para la silla de ruedas de Misha será suficiente para cubrir los gastos iniciales. Sergei negó con la cabeza. No, voy a buscar otra opción. Hablaré con mi padre. Marina frunció el ceño. ¿Crees que nos dará dinero después de todo lo que ha pasado? No se trata del dinero, dijo Sergei. ¿Recuerdas que te conté que mi abuela me dejó en herencia su apartamento de una habitación en las afueras de Moscú? Técnicamente es mío, pero los documentos están en poder de mi padre. Él siempre se ha referido a él como nuestra reserva estratégica. Si lo vendemos, tendremos suficiente para el pago inicial de una hipoteca y para los gastos de manutención, Marina. Ella se mordió el labio. Sabía lo mucho que Igor Sergeyevich apreciaba ese modesto apartamento de la época de Yorushov en las afueras de la ciudad, el lugar donde había crecido su madre. Es propiedad de nuestra familia, solía repetir. ¿Crees que estará de acuerdo?, preguntó ella con voz vacilante. No lo sé, respondió Sergei con sinceridad, pero tengo que intentarlo. A la mañana siguiente, toda la familia se reunió para desayunar, algo poco habitual. Normalmente, Igor Sergeyevich se marchaba temprano a su trabajo en el Consejo Municipal de Veteranos, mientras que Sergei se quedaba en la cama hasta el mediodía desde hacía unos meses, habiendo perdido la esperanza de conseguir un trabajo estable. Pero hoy todo parecía diferente. Sergei estaba bien afeitado y arreglado y hablaba con entusiasmo sobre su nuevo puesto. Tatiana Nikolaevna sonreía radiante y repetía, «Te dije que todo te saldría bien». Igor Sergeyevich escuchaba en silencio, con los labios apretados. Pero Marina notó un destello de aprobación en sus ojos cuando Sergei mencionó que sería responsable de desarrollar una nueva línea de negocio. No está mal, dijo finalmente su suegro, limpiándose los labios con una servilleta. ¿Pero cuánto te pagarán? Sergei mencionó la cifra e Igor Sergeyevich silbó en señal de respeto. ¿Entonces os mudaréis pronto? Tatiana Nikolaevna se quedó paralizada con la tetera en la mano. Sí, papá, respondió Sergei con firmeza. Hemos encontrado un bonito apartamento. ¿De dónde sacaréis el dinero?, preguntó Igor Sergeyevich entrecerrando los ojos. ¿Estás pensando en vender el apartamento de la abuela? Sergei se estremeció pero no apartó la mirada. Sí, papá. Es de mi propiedad y necesito los documentos. Tu madre. Asintió con la cabeza hacia su esposa. Ella nació en este apartamento. ¿Crees que le hará feliz, Igor?, dijo Tatiana Nikolaevna en voz baja. Llevo años diciendo que los niños deben hacer lo que quieran con él. Necesitan construir su propia vida. ¿Qué me importa a mí? No he pisado ese apartamento en 30 años.
Igor Sergeyevich pareció no oírla. ¿Sabes cuánto me esforcé por defenderla cuando tu tío Tolik, que en paz descanse, quiso llevarla a los tribunales después de que falleciera la abuela Clava? Fui a todas las autoridades con esos papeles y me quedé ronco de gritar para demostrar que ella te lo había dejado a ti. Lo sé, papá, dijo Sergei con calma, aunque Marina vio que apretaba con fuerza el tenedor y se le ponían blancos los nudillos. Pero la decisión ya está tomada. Marina y yo queremos vivir separados, como nuestra propia familia. Así que vas a echar a los viejos de tu vida, Igor Sergeyevich. Empujó el plato con voz llena de amargura. Gracias por tus amables palabras, respondió Sergei. Nadie echa a nadie. Marina no pudo contenerse más. Solo queremos criar a nuestro hijo en paz, sin la tensión constante, sin el drama continuo, dijo con firmeza, sin vacilar. Sergei terminó, sin los reproches constantes, sin los gritos. Igor Sergeyevich parecía atónito, como si le hubieran dado una bofetada. Se echó hacia atrás bruscamente en la silla. ¿Qué opinas, hijo? No lo entiendo, dijo Marina, con evidente confusión. Había un tono desconocido en la voz de Sergei. Yo te trato bien. Quiero que Mikhail crezca y sea un hombre fuerte, no como los jóvenes de hoy en día, para que la familia siga siendo fuerte. Sergei se levantó bruscamente. Marina y yo sabemos mejor cómo criar a nuestro hijo. Una familia fuerte es aquella en la que las personas se respetan, no se someten por miedo. Salió de la cocina y Marina se apresuró a seguirlo. Pero al llegar a la puerta, se dio la vuelta. Igor Sergeyevich estaba sentado, encorvado, y de repente parecía mucho más viejo y confundido. Los documentos, murmuró sin levantar la vista. En la caja fuerte del dormitorio, debajo de los iconos. Por la noche, Misha estaba irritable. Tenía fiebre, las mejillas enrojecidas y le estaba saliendo otro diente. Marina decidió mecerlo por la habitación con la esperanza de calmarlo. Sergei había salido con los documentos para Vitaly, que le había prometido presentarle a un agente inmobiliario que se encargaría de la venta del apartamento de su abuela. Llamaron a la puerta. En el umbral estaba Igor Sergeyevich, con un frasco en las manos. Se me ha ocurrido algo, tosió. Nuestro paramédico, Semyon, era un buen hombre. Cuando a la hija de mi colega le dolía una muela, nos dio un consejo muy útil. Fui a la farmacia y le pregunté. Me dio este frasco. Dicen que funciona y que es más seguro que tus productos químicos. Marina cogió el frasco. Era un gel para encías infantil normal, justo lo que ella había pensado comprar. Gracias, sonrió sin querer. ¿Cómo sabías que a Misha le estaban saliendo los dientes? Se oye, respondió Igor Sergeyevich. No lloraba porque sí. Su voz era diferente cuando le dolía. Marina miró a su suegro con sorpresa. Era posible que este hombre, que siempre se había quejado de los llantos de su nieto, hubiera estado escuchando con tanta atención que ahora era capaz de distinguir entre diferentes llantos. ¿Quiere que se lo coja mientras voy a por el gel?, le preguntó casi incrédula. Para su sorpresa, Igor Sergeyevich extendió los brazos con torpeza. Vamos, no es la primera vez que tengo un hombre en brazos, dijo. Ella le entregó a Misha y él lo cogió con cautela, pero con seguridad. Tenía las manos ásperas y callosas por los años de trabajos ocasionales en la dacha. Al principio, Misha se mostró indeciso, pero luego dejó de llorar y miró a su abuelo con curiosidad. «Eres un luchador», le susurró Igor Sergeyevich. «No te rindas. Todos hemos pasado por esto. Mira a tu madre. Ella es una luchadora. Tú saldrás a ella». Marina se quedó paralizada con el tubo de gel todavía en la mano. «Una luchadora». ¿Era eso un cumplido de su suegro? «Tú la conoces», murmuró mientras se acercaba con cautela. «No nos vamos para siempre. Os visitaremos. Traeremos a Misha y podéis venir a vernos cuando queráis». Igor Sergeyevich gruñó, pero había un atisbo de incertidumbre en su voz. «¿Para qué nos necesitáis? Viviréis vuestras propias vidas. Os olvidaréis de vuestros viejos, Miska, el abuelo y la abuela. Os necesitamos», dijo Marina con firmeza, aplicando suavemente el gel en las encías enrojecidas de Misha. Aunque no terminó la frase, la puerta principal se cerró de golpe. Sergei entró y anunció: «Todo está bien. Natasha, la agente inmobiliaria, vendrá mañana a ver el apartamento. Dice que podemos venderlo en un mes, quizá en mes y medio. Ya tenía un comprador en mente».
Sergei se quedó paralizado al ver a su padre con Misha en brazos. «¿Qué haces aquí, abuelo?» «Ayudando a mi nieto», murmuró Igor Sergeyevich, devolviéndole el bebé a Marina. «Si no, tu madre no podría arreglársela sola. En circunstancias normales, esas palabras habrían despertado su indignación, pero ahora Marina veía algo en los ojos de su suegro que nunca había notado antes, confusión y algo parecido al miedo. Tenía miedo de perder a su hijo y a su nieto. Era una verdad difícil de afrontar, y aún más difícil de considerar cambiar él mismo, sus hábitos, su propio carácter. «Me las arreglo», respondió Marina en voz baja. «Pero toda ayuda es bienvenida». El bebé, con el dolor algo aliviado por el gel, comenzó a dormirse. Sergei lo tomó con delicadeza de los brazos de Marina. «Déjame acostarlo y tú puedes hablar con tu padre», dijo, dirigiéndose a la habitación del niño. Al quedarse sola, Marina se dio cuenta de repente de que no sabía qué decirle a ese hombre. Llevaban 6 meses viviendo bajo el mismo techo y nunca habían conversado de verdad. «¿Le apetece un té?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Igor Sergeyevich asintió con la cabeza. Fueron a la cocina. Tatiana Nikolaevna ya se había acostado como solía ser. Marina puso la tetera al fuego y sacó unas galletas sencillas de aniversario, iguales a las que solían comer cuando eran niños. «Cuando tenía tu edad», comenzó Igor Sergeyevich de forma inesperada, con la mirada fija en la ventana. Pensaba que los padres eran dinosaurios, desconectados de la realidad y predicando lecciones de vida mientras se quedaban atrás. «No creo que eso sea del todo cierto», respondió Marina con cautela. «Es solo tu perspectiva de la vida». «¿Tu perspectiva, dices?», sonrió levemente. «¿Sabes por qué soy tan exigente con el orden?». Marina negó con la cabeza. «En 1986 me enviaron a Afganistán como jefe de personal de un regimiento. Tenía 34 años, un poco más que tú y Sergei. Era joven, impulsivo, engreído y creía que lo sabía todo». Pero entonces, se interrumpió, buscando las palabras adecuadas. «Fue entonces cuando me di cuenta de que el orden no es solo tener las botas limpias. Es la vida misma. Una persona se descuida, rompe las reglas y mueren 3 hombres. Desde entonces, la disciplina es como una religión para mí. ¿Lo entiendes?». Marina lo miró con los ojos muy abiertos. En los 6 meses que llevaban viviendo juntos, Igor Sergeyevich nunca había mencionado la guerra. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Pero Misha aún es muy joven», añadió. «Lo sé», suspiró Igor Sergeyevich. «Lo estás protegiendo, y haces bien. Yo no protegía a Serioza. Pensaba que crecería y se convertiría en un hombre por sí mismo, así que no tenía por qué preocuparme. Pero ahora lo miro y ya es un hombre, quizá incluso más fuerte que yo». Cogió una galleta y la giró distraídamente entre las manos. «Dicen que he tenido un pequeño ataque al corazón recientemente. Ahora tomo pastillas a montones. No pensaba que viviría para ver a mi nieto. Pero aquí está. Dicen que he tenido un infarto recientemente, uno leve», añadió con indiferencia. «Ahora tomo un montón de pastillas. No pensaba que viviría para ver a mi nieto, pero aquí está». Abrió los brazos en señal de amplitud. «Tú te vas. Pero nosotros no nos vamos de la ciudad», le recordó Marina con delicadeza. «Solo son un par de paradas en autobús». Igor Sergeyevich asintió, aunque con cierta incertidumbre. «Hay buenas tiendas cerca y un parque», dijo, como tanteando el terreno. «Tendrás sitio para pasear con el pequeño». «No dejes de visitarnos con Tatiana Nikolaevna», sugirió Marina. «Cuando nos hayamos instalado, te invitaremos a la inauguración de nuestra casa». Igor Sergeyevich la miró, con los ojos cansados y enrojecidos por todo lo que había soportado. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó en voz baja. Había tal sorpresa en su pregunta que Marina lo entendió inmediatamente. Para él, la reconciliación era casi un milagro. Pasaron 2 semanas en un torbellino de actividad. La venta del apartamento de la abuela superó todas las expectativas. Se vendió mucho más rápido de lo previsto para ese barrio, y el precio fue una ganga. Según informó alegremente la agente inmobiliaria Natasha, Sergei consiguió un nuevo trabajo en el que fue muy bien recibido. «Creo que en 6 meses nos expandiremos a nuevos mercados», dijo con entusiasmo durante la cena,
gesticulando con las manos y empezando a parecerse al ambicioso estudiante del que Marina se había enamorado 10 años atrás. La mudanza estaba prevista para el sábado. La noche anterior, mientras Marina empaquetaba sus cosas en cajas, llamaron a la puerta de su habitación. En la puerta estaba Tatiana Nikolaevna, con una bolsa grande en la mano. «Toma, coge esto», dijo, entregándole la bolsa a Marina. «Son cortinas nuevas para la cocina y un mantel. Además, mi olla de 2 litros favorita. Haces una sopa deliciosa en ella, no se quema». «Gracias», dijo Marina conmovida. «Pero quizá debería quedársela, yo tengo otra». Su suegra le hizo un gesto con la mano. «Tienes una casa que llevar. Al principio será difícil». Se quedó en la puerta, como si quisiera decir algo más. «Tatiana Nikolaevna, ¿querías decir algo más?», preguntó Marina con delicadeza. Tatiana Nikolaevna suspiró. «Igor me pidió que no dijera nada, pero veo que está preocupado. Ya sabes cómo es su orgullo. Le cuesta admitir que se ha equivocado toda su vida, siempre dando órdenes, tomando decisiones por todos, asumiendo responsabilidades. Ahora es incapaz de manejar lo que antes no podía. No lo entiendo, Marina. Él pensaba que te quedarías con nosotros más tiempo. Ya sabes cómo razonaba, enseñando a Seriosa a vivir y a llevar una casa. Pero ahora, ella lo ha dejado sin nada. Lo ha dejado con las manos vacías». Marina asintió, pero dijo, «Quizás sea lo mejor. Estábamos al borde del divorcio y ahora tenemos la oportunidad de arreglarlo todo. Nuestra relación, incluida la que tenemos contigo». A Tatiana Nikolaevna se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿De verdad crees que vendrás a visitarnos?». Marina abrazó a su suegra, cuyo cuerpo delgado y omóplatos afilados la hacían parecer frágil, como un gorrión. «Por supuesto. Misha necesita a sus abuelos y nosotros no nos vamos a ir a ningún sitio. Somos una familia. Nos quedamos». A la mañana siguiente llegó un camión para llevarse sus pertenencias. No era mucho. La cuna de Misha, el sofá que Sergei había comprado cuando aún era soltero, unas cuantas cajas con ropa y vajilla. Tatiana Nikolaevna se afanaba por todas partes, ofreciéndoles esto y aquello. «Y este jarrón para tu nueva casa, no te olvides del servilletero», dijo. Igor Sergeyevich se marchó temprano al consejo de veteranos, murmurando que tenía asuntos urgentes, mientras se abrochaba la chaqueta, adornada con medallas. Pero Marina sabía que simplemente le costaba decir adiós. No era su estilo, no estaba acostumbrado al sentimentalismo. Una vez que cargaron todas sus cosas y Sergei pagó al conductor, su vecino Piotr Alexeyevich apareció en la puerta con su perro atado con una correa. Al ver a los nuevos residentes, sonrió y les entregó una botella de champán. «Deben lavar el apartamento. Es un buen augurio». «Gracias, Piotr Alexeyevich», dijo Sergei con sinceridad. «Por favor, vengan a visitarnos. Les dejaremos la dirección. Vengan a visitarnos, viejos amigos», les dijo guiñándoles un ojo. «Si no, con Igor Sergeyevich fuera, no habrá quien juegue al dominó. No habrá nadie con quien jugar». «¿Papá juega al dominó?», preguntó Sergei sorprendido. Siempre había considerado que era un juego para jubilados. Pero ahora, los jueves, jugaba al dominó con los vecinos en la glorieta. El vecino sonrió. «No lo sabías. Él y el coronel Severtsov son los principales instigadores». Sergei negó con la cabeza. Su padre nunca le había contado esos detalles de su vida. Tatiana Nikolaevna, emocionada, rompió a llorar. Abrazó a Marina con fuerza, la besó y le deslizó una manzana roja en la mano. «No nos olvidéis», sollozó. «Mamá, no nos vamos al fin del mundo», dijo Sergei, abrazando a su madre como lo haría un hombre. Solo 15 minutos después, el camión se puso en marcha. Marina, sentada en la cabina con Misha en su regazo, miró hacia atrás y vio a su suegra agitando un pañuelo, como en las escenas de las películas antiguas. Junto a ella estaba Piotr Alexeyevich con su taxi, y a lo lejos, cerca del arco del patio, Marina creyó ver una silueta familiar con un gorro de piel. El nuevo apartamento les recibió con olor a pintura fresca y vacío. Pequeño pero luminoso, un piso de una sola habitación, con una cocina diminuta y un cuarto de baño combinado. Sin embargo, estaba limpio, y la casera acababa de instalar unas ventanas de plástico nuevas.
Pasaron el día colocando los muebles y desempaquetando cajas. Mishenka gateaba por el suelo vacío, explorando con entusiasmo su nuevo espacio. Al anochecer, Marina extendió un mantel limpio sobre la mesa y colocó el champán que le habían regalado su suegra y su vecino. ¿Qué te parece la nueva casa?, preguntó Sergei, abrazando a su mujer. Vamos a aprovecharla al máximo. En ese momento, llamaron a la puerta. Intercambiaron una mirada sin saber quién podría ser, ya que aún no conocían a sus vecinos. En la puerta estaba Igor Sergeyevich, con una bolsa voluminosa en la mano. ¿Puedo quedarme a pasar la noche?, preguntó con voz ronca. Marina se sorprendió al ver que tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. No podía ser. Sergei frunció el ceño. ¿Qué ha pasado? Nada, murmuró Igor Sergeyevich, entrando con su madre. He tenido una pelea con ella. Dice que yo te he echado, que por mi culpa su hijo se ha mudado. ¿Y tú qué le has dicho?, preguntó Sergei con cautela. ¿Qué le he dicho? Igor Sergeyevich se encogió de hombros. Quizá tenga razón. Ya sabes cómo soy, un oso en su guarida. Echó un vistazo al apartamento. Es bonito. Luminoso. Recién renovado. Aún no hay muchos muebles, pero es un buen comienzo. Marina sonrió. Lo amueblaremos poco a poco. Igor Sergeyevich dio una vuelta, inspeccionando las habitaciones como si fuera el dueño de la casa, tocando las paredes pensativamente. Las paredes. Sí, en aquella época construían bien, asintió con aprobación. No como estas cajas de cartón de hoy en día. Se detuvo y sacó algo de su bolsa. Esto es lo que había colgado en nuestra casa cuando nos mudamos, el mismo cuadro que tenía mi padre. Un pequeño barco, dijo, deseándoles lo mejor. Desenvolvió el paquete y dejó al descubierto una antigua reproducción de un famoso cuadro. Un velero navegando en un mar tempestuoso, sencillo pero bien hecho, enmarcado en madera. Gracias, papá, dijo Sergei con sinceridad. Inesperadamente, Igor Sergeyevich volvió a meter la mano en la bolsa y sacó un taladro. Con él, cualquier hombre de la casa, un manitas, podría colgar una estantería o fijar un armario. Eres como Papá Noel, rió Sergei, cogiendo la herramienta y otro objeto. Igor Sergeyevich le entregó un sobre. Toma, por ahora. Sé que estás orgulloso de tu padre, pero esto no es una deuda. Es un regalo de tu madre y mío. Sergei aceptó el sobre sin abrirlo, simplemente asintiendo con gratitud. En ese momento, desde el rincón más alejado de la habitación, donde jugaba Misha, se oyó un grito de alegría. El niño, agarrándose a la pared, dio un paso inseguro, luego otro y otro. Sus primeros pasos independientes. «Mirad», exclamó Marina. «Está caminando». Los tres se quedaron quietos con cuidado de no asustar al niño que se tambaleaba pero estaba decidido, estirando los brazos mientras se acercaba a su abuelo. ¿Eres guardia? Igor Sergeyevich se agachó con los brazos extendidos hacia su nieto. Vamos, da un paso más grande como en un desfile. Misha, radiante de orgullo, llegó a la recta final y cayó directamente en los brazos de su abuelo. Este lo cogió, lo levantó en alto y lo hizo girar. Bien hecho, eres un auténtico águila Kovalev. Marina, que observaba la escena, sintió de repente que se le encogía el corazón. Todo había salido bien. Todos habían conseguido lo que necesitaban. Ella y Sergei tenían su propio espacio y libertad para tomar decisiones, e Igor Sergeyevich tenía la oportunidad de estar orgulloso de su hijo y su nieto. Celebraron juntos el nuevo comienzo. Igor Sergeyevich se quedó a la fiesta de inauguración. Brindaron por un nuevo comienzo y por la salud de Misha. El pequeño, completamente agotado, después de correr por el apartamento hasta quedarse dormido en el sofá. Afuera, caía silenciosamente la primera nevada de noviembre. Se sentaron en la cocina, iluminados por la luz de las velas, ya que aún no habían tenido tiempo de instalar la lámpara de araña. De repente, Igor Sergeyevich comenzó a hablar. Compartió historias de su juventud, cómo conoció a Tatiana en Leningrado, donde prestó servicio después de la escuela, el nacimiento de Sergei, los retos de las mudanzas constantes y sus sueños de que su hijo siguiera sus pasos y se convirtiera en oficial. Pero Sergei había elegido su propio camino. Puso la mano sobre el hombro de Sergei y dijo: «Sabes, creo que ahora entiendo que es mejor así,
Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones desde el principio. Igor Sergeyevich se dispuso a marcharse. Tu madre está inquieta, comentó. No encuentra la paz. Quédate a pasar la noche. Vamos, no soy un niño. No es como si estuviéramos en guerra. Los autobuses siguen funcionando en la ciudad, añadió con una sonrisa tranquilizadora. Déjame acompañarte a casa, se ofreció Sergei. Siéntate, estás cansado, le dijo su padre, haciéndole un gesto con la mano. Gracias a Dios que todavía puedo caminar por mi propio pie. Pero al llegar a la puerta, se dio la vuelta de repente y abrazó torpemente a Sergei. Eres un buen chico, le dijo secamente. Lo estás haciendo todo bien. El hogar de un hombre es lo más importante. Pero entonces vaciló. Y Marina, que estaba un poco más lejos, contuvo la respiración. ¿Era Igor Sergeyevich realmente capaz de pedir perdón? No te olvides de tu madre, añadió finalmente. Y se marcharon. Bueno, vendremos a visitarte este fin de semana para echarte una mano si necesitas algo, claro, dijo Sergei, dándole una palmada en la espalda a su padre. Ven con Misha, puedes llevarlo a dar un paseo, ya ves lo mucho que se siente atraído por ti. Cuando Igor Sergeyevich cerró la puerta, Marina y Sergei se quedaron solos en su nuevo apartamento, aún sin amueblar. Ya sabes, dijo Sergei, abrazando a su esposa, no es tan malo. Mi padre simplemente no sabe ser de otra manera. Ya aprenderá, sonrió Marina. Tiene un maestro maravilloso que le está enseñando. Asintió con la cabeza hacia Misha, que dormía. Se quedaron junto a la ventana, viendo cómo la nieve cubría suavemente la ciudad con un manto blanco. En algún lugar, a solo 15 minutos en coche, en un apartamento familiar, había gente esperándolos, ansiosa y deseando que llegaran. Este pensamiento ya no llenaba a Marina de ansiedad, sino que le calentaba el corazón y la hacía sentir conectada con algo más grande que ella misma. Una familia real e imperfecta, con sus retos y sus alegrías. Como si fuera una señal, Misha se dio la vuelta en su sueño y pronunció su primera palabra. Sí, Marina y Sergei se miraron y se rieron, pero ya no había vuelta atrás. Él sería abuelo a tiempo completo. 5 años después. No corras tan rápido, abuelo. No te va a alcanzar, gritó Marina, viendo a su hijo de 6 años correr por el callejón en su patinete, con Igor Sergeyevich riendo y fingiendo jadear detrás de él. Déjalo correr, dijo Sergei, despidiéndolos con la mano mientras se acercaba con Anutka, de 2 años en brazos. A sus 67 años, su padre podía correr más rápido que cualquier treintañero. Era un cálido día de mayo y toda la familia se había reunido para su tradicional picnic dominical. Marina y Sergei estaban sentados en un banco, disfrutando del aire fresco y de la compañía de sus hijos. A la comida campestre del domingo se unieron, además de Marina y Sergei con sus hijos, Igor Sergeyevich y Tatiana Nikolaevna, así como la madre de Marina, Elena Pavlovna, que había venido desde Volgodonsk para pasar una semana con ellos. Muchas cosas habían cambiado en los 5 años transcurridos desde su última reunión. Sergei había logrado un éxito notable en su carrera y ahora dirigía su propio negocio de suministro al por mayor para Arctecnica. Marina había terminado los cursos de contabilidad y trabajaba junto a su marido. Habían comprado un espacioso apartamento de 3 habitaciones en un barrio nuevo y habían tenido la suerte de tener una segunda hija, Aniutka, que tenía el pelo rizado y era muy risueña, igual que Marina cuando era pequeña. Mira, abuelo, gritó Misha emocionado, dando vueltas en su patinete. He aprendido un truco nuevo. Ya veo, el soldadito está presumiendo, comentó Igor Sergeyevich con una sonrisa. Dale un respiro al viejo. Se dejó caer en el banco junto a Tatiana Nikolaevna, que estaba tejiendo unos botines para el tercer nieto de una amiga del Consejo de Veteranos. Compartieron un momento de alegría. Tatiana, a este paso tus agujas de tejer pronto echarán humo, bromeó Igor. No te exageres, Igor, respondió ella con una sonrisa juguetona. Recuerda lo que dijo el médico después de la operación. Tienes que cuidarte. El otoño anterior, Igor Sergeyevich se había sometido a una operación de corazón en la que le habían colocado 2 stents. Solo están arreglando una vieja máquina de guerra. Bromeaba, aunque todos sabían lo asustado que había estado en el hospital.
Marina, Sergei y Tatiana Nikolaevna se habían turnado para visitarlo y ofrecerle su apoyo y cariño. ¿Cómo van los tomates?, preguntó Elena Pavlovna, ayudando a Marina a colocar los sándwiches y un termo con té sobre la manta de picnic. «Oh, Lenochka, las plántulas están creciendo de maravilla este año», respondió Marina. «Han prosperado mucho. Igor incluso me ha construido un nuevo invernadero con calefacción. Ven en agosto a ayudar con la cosecha». Las dos mujeres, que con los años se habían convertido casi en familia, habían desarrollado una gran amistad. Elena Pavlovna, tras jubilarse, visitaba a menudo a su hija en Moscú, y las dos mujeres pasaban tiempo con sus nietos, intercambiaban recetas y compartían revistas. Una verdadera amistad entre mujeres. Bromeó Sergei. Recuperando el aliento, Igor Sergeyevich corrió tras Misha una vez más. El niño, al darse cuenta de que su abuelo tenía dificultades para seguirle, ralentizó deliberadamente el paso. «Detente ahí, desertor», bromeó Igor Sergeyevich, que finalmente lo alcanzó y lo levantó en brazos. 5 turnos sin hacer, abuelo. «No soy un desertor, soy un explorador», dijo Misha con una carcajada. Estaba en una misión secreta. ¿Una misión secreta? ¿Y qué tipo de misión?, preguntó Igor, revolviendo el pelo de su nieto. «Comprobar si estás en buena forma», respondió Misha con una sonrisa. Igor Sergeyevich se rió, orgulloso de su nieto. El niño se parecía mucho a su padre, con los mismos ojos grises pensativos y un sutil hoyuelo en la barbilla. Sin embargo, también tenía el carácter decidido y voluntarioso de su abuelo, junto con un agudo sentido de la justicia. «Igual que yo», dijo Igor, radiante de orgullo. «Papá, ayúdame a extender la manta», pidió Sergei, entregándole a Ania a su madre. «Tú eres mejor en esto, siendo militar, claro», bromeó con pretensión, pero comenzó a alisar con entusiasmo las esquinas de la manta de viaje que siempre llevaban a los picnics. «Así, manténla recta. Solo eres bueno con los papeles», continuó bromeando. Estas bromas se habían convertido en una rutina. A Igor Sergeyevich le gustaba burlarse de su hijo por su trabajo de oficina, y Sergei respondía riéndose de la meticulosidad de su padre. Pero estos intercambios ya no provocaban resentimiento ni irritación. Se habían convertido en un juego desenfadado que ambos entendían. Marina los observaba, reflexionando de vez en cuando sobre cómo había evolucionado su relación. La tensión se había disipado. La incomodidad había desaparecido. Como si finalmente se hubiera desarrollado algo genuino entre ellos. Respeto mutuo y tal vez incluso amistad. Sergei, contemplando este cambio, se sentó a su lado en la manta y la rodeó con el brazo por los hombros. Ella miró hacia Igor Sergeyevich, que ahora le estaba explicando algo a Misha, probablemente otra perla de sabiduría militar. «¿Recuerdas cómo era cuando nos mudamos aquí?», preguntó ella. Sergei sonrió y asintió. «Lo recuerdo», respondió, pensando en la época en que su padre nunca le habría perdonado por elegir su propio camino. Pero entonces, cuando Misha había dado sus primeros pasos hacia Igor Sergeyevich, algo había cambiado en Sergei. Quizá algo se había roto o más probablemente algo había encajado por fin. «Mamá, mira. Miska ha corrido hacia ellos con un paquete», dijo Marina. «El abuelo me ha dado una brújula, una de verdad del ejército». Misha mostró con orgullo la vieja brújula, acunándola entre sus manos, con la carcasa metálica desgastada por los años de uso. «Me salvó la vida en Afganistán», explicó Igor Sergeyevich, que se había acercado. «Nos perdimos en las montañas, perdimos el contacto, el mapa era inútil, pero la brújula me guió. Pensé en dársela a Seriosa cuando se alistara en el ejército, pero es contable». Le guiñó un ojo a su hijo y continuó. «Así que ahora Mikhail probablemente será oficial, como su abuelo». Misha tiró de la manga de su abuelo. «Enséñame a usarla. ¿Es cierto que una brújula siempre apunta al norte?». «Bueno, es toda una ciencia», dijo Igor Sergeyevich, sentándose en la manta y cruzando las piernas. Comenzó a explicar con entusiasmo el funcionamiento de la brújula, deslizándose hacia historias de su juventud militar. Marina se encontró con la mirada de su suegra y notó la ternura en sus ojos al mirar a su marido, algo que Marina nunca había observado antes.
Parecía que las relaciones se habían transformado no solo entre Igor Sergeyevich y su hijo, sino en toda la familia Kovalev. Tatiana Nikolaevna ya no era la mujer dócil y ansiosa que hacía todo lo posible por no molestar a su marido. Ahora podía regañarlo por romper su dieta y mantenerse firme en su elección de cortinas para el salón. Elena Pavlovna desempaquetó los pasteles de col caseros que había traído, el plato favorito de Igor Sergeyevich, y los colocó sobre la manta. «Elena, me vas a matar con tus pasteles», refunfuñó él, pero inmediatamente cogió dos. «Menos quejarse y más comer», replicó ella. «Por cierto, no tienen colesterol. Están hechos especialmente para ti». Discutían en tono jovial y Marina reflexionaba sobre lo maravilloso que había resultado todo. Al principio, temía a este hombre. Le molestaba su franqueza y su rudeza, y se sentía rechazada por él y por su falta de aceptación del pequeño Misha. Pero ahora, Igor Sergeyevich se había convertido en una parte integral e irreemplazable de su familia. El picnic se prolongó hasta la noche. Ania se había quedado dormida en brazos de su abuela Tatiana. Miska y su abuelo estaban construyendo una cabaña con ramas, y Sergei y Elena Pavlovna debatían con entusiasmo sobre política. El único tema en el que diferían drásticamente. «Vamos al mar en primavera», sugirió Sergei de repente interrumpiendo la discusión. «Todos juntos. Ya he encontrado un complejo turístico estupendo en Anapa con tratamiento médico para personas mayores perfecto, y con un parque infantil para Misha y Ania». «Hijo, seremos una carga para ti», dudó Tatiana Nikolaevna. «Sois jóvenes. Os lo pasaréis mejor sin nosotros, los viejos». «Mamá, ¿cómo que mejor?», protestó Sergei. «Son unas vacaciones familiares y tú eres de la familia, Tatiana Nikolaevna». Ella sonrió radiante al oír sus palabras e Igor Sergeyevich, que había llegado justo a tiempo para escuchar la sugerencia, añadió pensativo. «¿El mar, dices? No he visto el mar en 40 años, todo por culpa de mi trabajo. Pero ahora, bueno, tengo tiempo. Iré al mar». «¡Hurra!», gritó Misha, saltando alrededor de los adultos. «¿Hay tiburones allí?». «No, luchador, allí es muy tranquilo». Igor Sergeyevich levantó a su nieto sobre los hombros. «Pero hay medusas y cangrejos, te enseñaré a cazarlos». «¿Cuándo cazaste cangrejos?», preguntó Tatiana Nikolaevna con recelo. «¿En Afganistán o algo así? No seas tan pesada, madre». La despidió Igor Sergeyevich con un gesto. Había sido teniente en Crimea y solía pasar allí las vacaciones durante la época soviética. En una apuesta con sus compañeros, había atrapado 10 cangrejos con las manos desnudas en 5 minutos. «Enséñame, abuelo», suplicó Misha. «Yo también quiero atrapar 10 en 5 minutos». El guardia prometió enseñarle todo lo que sabía. Igor Sergeyevich subió a su nieto a hombros. «Te quedarás con nosotros, atraparás cangrejos, aprenderás a navegar con una brújula y a hacer nudos marineros». ¿Qué más le enseñará al niño? Marina reflexionó por un momento, pero rápidamente descartó la idea. Aunque Igor Sergeyevich le enseñara a Misha algunas palabras fuertes del ejército, ¿qué daño podría causar en el gran esquema de las cosas? El vínculo entre el abuelo y el nieto era algo especial, algo que ella nunca había experimentado. Al caer la tarde, recogieron sus pertenencias y se dirigieron lentamente hacia la salida del parque. Igor Sergeyevich llevaba a Ania, que se había despertado y ahora jugaba tirándole del bigote. Tatiana Nikolaevna y Elena Pavlovna paseaban del brazo, comentando la última serie de televisión. Sergei empujaba el cochecito vacío mientras Misha corría adelante, brújula en mano, deteniéndose de vez en cuando para comprobar la dirección. Marina se detuvo un momento para observar aquella animada procesión y, de repente, se dio cuenta de que era verdaderamente feliz, no con la felicidad exuberante y juvenil del pasado, sino con una sensación de plenitud tranquila y madura. «Mamá, ¿por qué te quedas atrás?», la llamó Sergei, mirando por encima del hombro. «Ven con nosotros», añadió. Y ella sonrió mientras se apresuraba a alcanzar a su familia. Su hogar ya no era solo paredes y un techo, sino las personas con las que lo compartía, quienes habían estado a su lado durante los conflictos y las reconciliaciones, el dolor y la alegría, los malentendidos y la aceptación, delante de ella.
Igor Sergeyevich caminaba orgulloso, en forma y fuerte, con un bebé en brazos. ¿Quién hubiera creído, 5 años atrás, que este hombre severo que una vez gritó, «Fuera de aquí, el llanto de tu hijo me está volviendo loco», se convertiría ahora en el abuelo más devoto, dispuesto a pasar horas jugando con sus nietos? La vida, pensó Marina, estaba llena de sorpresas. La mayor de todas era cómo podía cambiar la gente cuando se le daba una oportunidad y un poco de amor. Si te ha gustado esta historia, dale un me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos motiva a crear historias nuevas y atractivas cada día. Pedimos disculpas por cualquier error en la pronunciación o el acento. Te deseamos lo mejor y que seas siempre feliz.